Order your holiday meal packs today at Hy-Vee and leave the cooking to us. Order traditional meals, small crowd meals, or a la carte meals. You can even customize your holiday meal by choosing from a variety of meats, sides, pies, and more. There's something for everyone with the Hy-Vee holiday meal packs. Order in-store or online at hy-v.com. Happy holidays from Hy-Vee. Order your holiday meal packs today at Hy-Vee and leave the cooking to us. Order traditional meals, small crowd meals, or a la carte meals. You can even customize your holiday meal by choosing from a variety of meats, sides, pies, and more. There's something for everyone with the Hy-Vee holiday meal packs. Order in-store or online at hy-v.com. Happy holidays from Hy-Vee. 7 billones de dólares a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos. Más del 90% son MIPYMES, que generan 80%. Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. Pues bueno, el día de hoy tenemos un trueque muy especial. Me va a tocar a mí ahora conducirlo, doctor. Espero que no se escuche mucho ruido, que me encuentro en una zona pública. Y pues antes que nada quiero agradecerles a todos los aquí presentes los mensajes de felicitación que me hicieron llegar por distintos medios, desde por el Facebook, el Twitter, por WhatsApp, por mensaje, por llamada. De verdad que aprecio mucho que todos hayan tomado un tiempo para felicitarme. Y hoy en la mañana reflexionaba con un amigo que me mandó un mensaje muy especial, que me decía que era importante cumplir años, ¿no? Pero era más importante tener con quién compartirlos. Y pues es cierto, yo creo que los cumpleaños, dentro de lo bonito que nos pueden dejar, porque es una renovación, un año más de vida en este mundo, pues es el que podamos pensar e identificarnos y compartir con las personas que queremos y con las personas que giran nuestro entorno. Y pues de verdad muchas gracias a todos los que nos hicieron llegar sus felicitaciones. Sé que aparte esta semana cumple años también nuestro invitado del día de hoy, no, que le digo doctor y me dice que ya no le diga doctor, que entre los cuates es Rubén. Bueno, pues aquí está, el 22 de febrero también es Piscis, no, Rubén Abdo Ascar Camacho, cumple no sé cuántas primaveras, pero pues también muchísimas felicidades, Rubén, sé que ya estás conectado. Al contrario, muchas gracias. Buenas tardes, ¿cómo están? Feliz cumpleaños adelantado. Gracias. Un abrazo. Ahora sí que happy birthday to you, mi querido amigo. Feliz cumpleaños, que cumplas muchos más, lleno de bendiciones y bueno, que con todas las personas que te quieren y que te estiman y que te festejen mucho, porque debe ser un día especial para ti, para toda tu familia. Muchas gracias. Ya en unas horas, 41 años, primero Dios. Muchas gracias. Oye, muy joven, ¿eh? Ojalá llegues a la edad que representas, como a mí me dicen, ¿eh? Sí, pues ahora sí que esperemos, ¿verdad? Primeramente Dios, cumplir Así muchos es. más. No, gracias, Rubén. Y pues el día de hoy tenemos dato peque del trueque o no tenemos dato, Isa. Pues aquí el dato peque del trueque. El dato peque del trueque del día de hoy. El criterio de la Secretaría de Economía respecto al acuerdo de normas para determinación de país de origen de mercancías. Pues recordarán ustedes que el 18 de febrero se publicó en el portal del Servicio Nacional de Información de Comercio Exterior, SNICE, el oficio número 516.2022.324, de fecha 16 de febrero del 2022. En el que se emite criterio respecto a la publicación realizada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de febrero del 2022 referente al acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se establecen las normas para la determinación del país de origen de mercancías importadas y las disposiciones para su certificación. Esto para efectos no preferenciales. El oficio se refiere particularmente al artículo 4 del acuerdo, el cual establece que para efectos de lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Comercio Exterior, el importador de una mercancía idéntica
o similar a aquella por la que, de conformidad con la resolución respectiva, deba pagarse una cuota compensatoria provisional o definitiva, no estará obligado a pagarla si prueba a través de la declaración a que se refiere el artículo 3º de ese instrumento que el país de origen o procedencia es distinto de las mercancías sujetas al pago de cuotas compensatorias. Para ello, y para tal efecto, se deberá transmitir a través del sistema electrónico aduanero como anexo al pedimento de importación una declaración de origen. Esta deberá estar debidamente llenada y firmada por el exportador o productor de las mercancías, esas que están sujetas a cuota compensatoria en territorio nacional, y deberá de hacerlo en el formato establecido por la Secretaría de Economía, mismos que se encuentra señalado en el anexo 8º del presente acuerdo. Esto se verá ser muy importante que lo realices cumpliendo con todas las normas para la determinación de origen, tratándose de esas mercancías que pudieran estar sujetas a cuota compensatoria. En este sentido, la Dirección General de Facilitación Comercial y de Comercio Exterior termina resolviendo que primero, para los efectos de lo dispuesto en ese artículo 66 de la Ley de Comercio Exterior, el importador de esa mercancía idéntica o similar a aquella por la que, de conformidad con la resolución respectiva, se deba pagar una cuota compensatoria, ya sea provisional o definitiva, no va a estar obligado a pagarlas si prueba que el país de origen o procedencia es distinto al de las mercancías sujetas a cuotas compensatorias. Esto, si te darás cuenta, en concordancia con los que establece el propio acuerdo. Pero aquí la parte interesante, te dice que para probar el origen, cuando se trate de mercancías por las que se solicite trato arancelario preferencial al amparo de algún tratado internacional listado en el anexo 5º del presente acuerdo, la presentación del certificado de origen emitido de conformidad con dicho tratado, en su caso, será suficiente. Y en caso contrario, tú deberás transmitir a través del sistema electrónico aduanero, como al anexo del pedimento de importación, la declaración a que se refiere el segundo párrafo del artículo 4º de ese acuerdo. En este sentido, si se aplica alguno de los tratados que se encuentran listados en ese anexo 5º, bueno, no será necesario que emitas y transmitas la declaración de origen que refiere el acuerdo. Los tratados los puedes consultar en la liga que te pongo abajo. Y recuerda, en la declaración de origen incluso existe ya un formato que debes de saber llenar. Y si tienes dudas, no dudes en preguntarnos. Suscríbete a nuestro canal y síguenos, por favor. Fíjate que Rubén, que cuando se da, y doctor, cuando se da esta publicación, un buen amigo, que es un ferviente defensor de la industria, particularmente de los productos que se encuentran con una resolución ya sea provisional o definitiva de cuotas compensatorias de ciertos sectores importantes, me decía que era un gran logro porque se había pasado de la declaración a la comprobación. Pues la realidad es que había existido un decreto de facilidades administrativas que pues nos permitía cumplir con ese requisito, pero pues cumplirlo post despacho, no antes del despacho, porque siempre ha existido la obligación de que acreditemos esto en caso de una revisión. Pero bueno, el día de hoy vamos a tener un tema sumamente interesante con el doctor Rubén Abdo Ascar Camacho. No sé, Sisa, si me puedas poner por favor la semblanza de Rubén para dar una leída. Bueno, yo creo que muchos ya lo conocemos y lo seguimos en redes sociales. Pues el maestro Rubén Abdo Ascar ya no es maestro, ya es doctor, ¿no, doctor? Ya doctorando ya, ¿o todavía no? Doctorando apenas, Octavio, ya apenas estudiando el doctorado, gracias a Dios, maestro todavía. Maestro todavía, maestro de maestros. Pues es licenciado en Derecho egresado de la Universidad La Salle, especialista en Comercio Exterior y Derecho Marítimo y maestro en Derecho Aduanero y Derecho de Comercio Exterior por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos, con 18 años de experiencia. Obviamente está doctorando en este mismo centro. Es socio fundador del despacho jurídico Ascar Camacho Ramírez y Asociados, gerente de Trade Compliance de Mitsu de México, gerente jurídico de las agencias aduanales NAT Global y Grupo A, así como también abogado de la Asociación de Agentes Aduanales del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y en el despacho Morales Heiser y Asociados, titular del programa de radio La Correcta Defensa en Materia Aduanera. Sí me están escuchando, ¿verdad? Sí. También ha laborado tanto en la Administración Pública Federal como en la Administración Central de Normatividad de Comercio Exterior
y aduanal y local de recaudación del centro del Distrito Federal en la Jefatura de Devoluciones y Compensaciones y de Cobro Coactivo respectivamente del SAT. Es consultor, conferencista y autor de diversas obras relacionadas con el comercio exterior y el derecho marítimo. Pues Rubén, el tema que nos trae no es menor y bienvenido. Aquí te escuchamos y ya sabes cómo es la dinámica de este programa. Muy amable, muy agradecido nuevamente por la invitación que me externan. Con el permiso de ustedes voy a compartir pantalla. Ya digo, ya casi 2 años utilizando Zoom. Sería el colmo que me desconectara o los desconectara a todos, ¿verdad? Pero bueno, son los bemoles de ser neófito con la tecnología. Bien, muchas gracias. Fíjense que siempre he sido pues un caso curioso, si se me puede permitir la metáfora, dado que me meto a estudiar tratados y si bien es cierto, nunca dejamos de aprender. Aquí hay algo que a la vez que aprendemos hace que nos cuestionemos determinadas cosas. Por ejemplo, todos nosotros tenemos muy presente lo que es el trato nacional, lo que es la nación más favorecida, lo que es una zona de libre comercio, que cuando hay preferencia arancelaria tiene que ser reciprocidad entre los países. Sin embargo, nos hemos preguntado qué sucede o qué sucedería en 3 ejemplos hipotéticos. Si el convenio comercial que México tiene con China se convierte en un tratado de libre comercio, primer supuesto. Segundo ejemplo, ¿qué pasaría si México forma parte del RCEP o el RCP, como se conoce en español, en donde sería, pues llamémosle la contraparte del TIPAD, ¿no? Liderado por China. Tercer supuesto hipotético, ¿qué pasaría si es que hay un tratado de libre comercio entre Guatemala y la Unión Europea? ¿En verdad se cumplirá con el valor axiológico de que el comercio internacional es una herramienta de apoyo para el desarrollo de las naciones? Bueno, pues todo esto lo vamos a analizar y este tema de la preferencia arancelaria equitativa tiene su razón de ser. Para ello, pues bueno, después de la gentil presentación que me hicieron, quiero platicarles que el artículo 1, numerales 1 y 2 del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, que es uno de los diversos acuerdos que conforman a la Ronda de Uruguay, tratado internacional que le da nacimiento a la Organización Mundial del Comercio, actual OMC, otrora GATT, pues nos habla de 2 principios que son muy relevantes en el comercio internacional, a saber el trato nacional y el principio de nación más favorecida, que grosso modo me habla de una igualdad entre los estados, ¿de acuerdo? Una reciprocidad para las preferencias arancelarias y una no discriminación, ¿ok? Pero me habla de igualdad jurídica. Hay que tomar en consideración que si bien es cierto, todos los países somos iguales jurídicamente hablando, no todos tenemos el mismo desarrollo social, económico, tecnológico, científico y académico, ¿de acuerdo? Y todo eso se debe de tomar en consideración, pienso yo, al momento de celebrar un convenio comercial o un tratado de libre comercio. Ahora, para nuestros amigos que nos acompañan, ¿cómo se llama? Y que no habían estado en emisiones anteriores, solamente quiero hacerles una pequeña acotación. La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, en lo sucesivo Convención de Viena de 1969, que es el tratado madre que le da nacimiento a todos los tratados internacionales, me habla grosso modo de que llámese como se llame, pacto, tratado, arreglo, convenio, convención, acuerdo, etcétera, siempre será un tratado internacional. Sin embargo, en cuestiones técnicas de comercio exterior sí tenemos una distinción entre lo que es un tratado de libre comercio, un acuerdo comercial y un convenio comercial, porque en el tratado de libre comercio, como su nombre lo indica, hablamos de un libre comercio, es decir, una total desgravación arancelaria de todos los productos derivados de todo el sector económico de un país, ¿de acuerdo? Mas no así sucede con un convenio o acuerdo comercial en donde determinados sectores productivos de la economía se encuentran protegidos. Caso Canadá, cuando estaba vigente el Telecán, ellos dijeron mi sector agropecuario no entra, empezando por ti, querido vecino y amigo Estados Unidos, que subsidias a tu sector primario de la economía con $20,000 anuales. Yo no puedo competir con eso, ¿de acuerdo?
No en vano, y como en una ocasión lo platicaba con Octavio meses atrás, si se fijan en el juego de palabras hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo se llamaba cómo se le conocía al Tratado de Libre Comercio de América del Norte en español? Telecan, porque a México, o al menos eso fue lo que a nosotros nos hicieron creer, era un tratado de libre comercio, más no así para Estados Unidos y Canadá. NAFTA, North American Free Trade Agreement, y ALENA, Accord de Libre-Échange de l'Amérique du Nord, acuerdos comerciales, ¿sale? Por eso estaban protegidos los sectores agropecuarios de esos dos países, más no el de México, y aquí hay que tener mucho cuidado con lo que firmamos y en quién depositamos nuestra confianza. Ahora, ¿los estados están desprotegidos conforme a derecho internacional? Claro que no. Vamos a ver primero lo que es un estado para darme a entender mejor con ustedes lo que les quiero decir. Estado es el concepto jurídico de país y tiene sí o sí 4 elementos que lo hacen ser un país independiente: territorio, población, gobierno y soberanía. Mientras les platico lo que son cada uno de estos elementos, yo les quiero mostrar algo que preparamos en una demanda, que dicho sea de paso, estamos anunciando, pero bueno, yo nada más quiero llegar a una cuestión de por qué es importante que conozcamos todo esto, ¿de acuerdo? Rubén, ¿a mí de qué me sirve, por ejemplo, conocer los elementos del Estado? Si soy abogado litigante, si soy consultor, soy catedrático, bueno, todo tiene una razón de ser, ¿sale? Caso Puerto Rico, que ahorita se los voy a explicar, pero vamos a ver los elementos del Estado. Esto que les estoy mostrando viene en una demanda de amparo, ¿eh? En esta demanda de amparo, ¿por qué toqué el caso especial de Puerto Rico? Vámonos a los elementos del Estado. Territorio es de todos nosotros sabido que no nada más hablamos de la porción terrestre o continental, también hay un espacio marítimo y un espacio aéreo. Para que nos quede más fácil de entender, hablamos del ámbito espacial de aplicación de la norma. Recuerden, hablando del territorio terrestre, valga la cacofonía, al norte colindamos con Estados Unidos, al sur con Guatemala y Belice, al oeste con el Océano Pacífico y al este con el Golfo de México, puerta de entrada al Océano Atlántico. Fundamento legal de lo que acabo de decir, artículos 27, 42 y 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los respectivos tratados internacionales que celebramos con nuestros vecinos. Con Estados Unidos cabe señalar que son 11 en total los tratados que se tienen celebrados, nada más para delimitación fronteriza terrestre y marítima. Nada más, ¿no? Impresionante. Con Guatemala y Belice hay uno nada más, ¿de acuerdo? La extensión marítima, valga la expresión, se extiende desde la costa 200 millas hacia afuera, 200 millas náuticas, caso especial de México, que ya lo habíamos platicado, las 350 millas náuticas, aunque bueno, hay colegas que discrepan de lo que dice un servidor, y está bien, siempre que hay opiniones diferentes, es bastante bueno porque con ello nacen las ideas, con base en ese sano intercambio de puntos de vista. Por lo que, fundamento de lo que acabo de decir, otra vez los artículos 27, 42 y 43 constitucionales y la Convención sobre las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, la CONVEMAR. Y el espacio aéreo, desde el suelo 10,000 metros hacia arriba. Unwrap incredible Nikon deals at Rockbrook Camera. Save $400 on the versatile Nikon Z6 II full-frame camera. The Nikon Z6 II features 4K Ultra HD video and 24-megapixel sensor, perfect for high-quality images. Getting closer to your subject with Nikon Z lenses. On sale this week for up to $300 off. The best Nikon holiday camera deals and the local camera experts are at Rockbrook Camera. 1 block south of 168th and West Center in Omaha, 70th and Pioneers in Lincoln, and online at rockbrookcamera.com. Es el ámbito espacial de aplicación de la norma, donde el Estado ejerce jurisdicción, ¿de acuerdo? Fundamentos legales, de nueva cuenta, se hacen presentes los artículos 27, 42 y 43 de la Carta Magna, de la mano con el Convenio Internacional sobre Aviación Civil, conocido como el Convenio de Chicago de 1944, ¿ok? La población o el pueblo. ¿Qué es esto? El asentamiento humano que se encuentra establecido en una zona geográfica, pero para que pueda ser en realidad una población y se le conozca como habitantes de determinado país, tiene que existir el elemento y el sentido de pertenencia. Caso contrario, no podemos estar hablando de la población como elemento del Estado. Mucha gente me dice, ¿tiene que ver el idioma? No, en México hablamos más de 100 lenguas. ¿Tiene que ver la gastronomía? Un dato interesante,
probablemente, digo, todos los que estamos aquí presentes comemos o hemos comido alguna vez tortilla. El maíz es base de la dieta del mexicano, ¿de acuerdo? En cualquiera de sus presentaciones, en tortillas, sopecitos, etcétera. No quiero decir más porque no quiero antojar a nadie, ¿de acuerdo? Pero no es así. El sentido de pertenencia tiene que ver con la identificación que yo tengo con ese estado al cual pertenezco. Casos de Quebec, el País Vasco y Cataluña. Ok, ellos no se sienten parte absoluta de Canadá ni de España respectivamente. Ya ha habido intenciones independentistas. Recordarán que en el 2018 hubo un plebiscito de Cataluña para separarse de España, que quedó ahí nada más. Me podrán preguntar, bueno, ¿y qué esperan para independizarse? Perderían más de lo que ganan como estados independientes. En el caso de Quebec, que sería el menor perdedor de los 3 ejemplos que acabo de mencionar, únicamente dejaría de formar parte del TEMEC, negociaría su entrada a esa zona de libre comercio y se acabó. Digo, no hay mayor problema, pero con el País Vasco y Cataluña sí tenemos algo más complejo. Recordemos que la Unión Europea es más allá de una sola zona de libre comercio. Ya hablamos de un bloque de integración económica que me implica, además de libre intercambio de mercancías y flujos de capital, libre tránsito de personas y también el régimen de pesquerías. ¿Qué quiero decir con esto último? Oye, Rubén, ¿es legal que barcos con bandera alemana estén pescando en costas españolas? Claro que es legal, se puede, ¿de acuerdo? De conformidad con los tratados de Maastricht y de Lisboa que le dieron nacimiento a la citada Unión Europea, ¿de acuerdo? Vamos a aprovechar todos los estados miembros de la Unión Europea los recursos pesqueros que tengamos en los espacios marítimos de la referida Unión Europea, ¿de acuerdo? Oye, y si llegan a descubrir a un barco con bandera mexicana, japonesa, entonces ahí sí la Guardia Costera Española se va a ver en la necesidad de arrestar ese barco y proceder penalmente en contra de la tripulación. No pueden ellos estar pescando en aguas, o más bien dicho, espacio marítimo de la Unión Europea por no pertenecer a ese bloque de integración, ¿de acuerdo? Entonces ahí sí perderían muchísimos beneficios Cataluña y el País Vasco si se independizaran de España, ¿ok? En el pueblo reside la soberanía, un concepto que debemos de tener muy presente para entender lo que quiero dar, para entender mucho mejor lo que les quiero externar, dada la importancia con el comercio exterior y por qué no decirlo con otras ramas del derecho como el derecho marítimo. La soberanía reside original y esencialmente en el pueblo, artículo 39 constitucional. Bueno, Rubén, ¿y qué es eso de la soberanía? La forma en la cual el pueblo decide cómo gobernarse. Oye, ¿y eso dónde viene o dónde dice? Artículo 40 constitucional. Resulta ser que el pueblo de México ha decidido gobernarse como una república federativa, democrática y laica y representativa, ¿de acuerdo? Y puede ejercer su soberanía a través de sus representantes, por los cuales votamos, y es ahí donde interviene el factor gobierno. Voy a tratar de ser lo más breve posible con el elemento gobierno para no explayarme y llegar al punto de la preferencia arancelaria equitativa. El gobierno no es otra cosa que la regulación jurídica del ejercicio del poder político. México todavía tiene heredado de la Revolución Francesa la división tripartita del ejercicio del poder político, como sucede con otros países en el mundo, ¿de acuerdo? Poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Hay otros países que ya tienen un grado más avanzado, como Bolivia, que además de los 3 poderes en comento, tienen un cuarto que es el poder electoral. No es el caso de México. El INE es un organismo autónomo que forma parte de la administración pública descentralizada o paraestatal, ¿de acuerdo? A ver, vamos a explicar del más sencillo al más complejo para que entendamos mejor el elemento gobierno. Poder judicial se refiere a aquel poder encargado de impartir justicia a través de juzgados y tribunales encabezados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en escalafones jerárquicos inferiores. Hablamos de los tribunales colegiados de circuito, los tribunales colegiados de apelación, otrora tribunales unitarios de circuito y los juzgados de distrito, ¿de acuerdo? El poder legislativo, como su nombre lo indica, es aquel que se encarga de legislar
integrado por el Congreso de la Unión, que a la par se compone por Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Ellos, como representantes de la soberanía o de la voluntad popular, son los que discuten y aprueban las leyes que van a regular la conducta externa del individuo o que forman parte del marco jurídico nacional, ¿ok? Hablando de proceso legislativo. ¿Y el Poder Ejecutivo dónde queda, Rubén? Me podrán decir, pues es muy sencillo, recae en el presidente de la República. Es correcto, pero no olvidemos que dentro del titular del Poder Ejecutivo se desprende un concepto muy interesante que es la Administración Pública Federal. Si se me permite la expresión, en un segundo escalafón, por debajo del presidente de la República, encontramos a las secretarías de Estado, Gobernación, Bienestar, Economía, Hacienda, Salud, etcétera, ¿de acuerdo? Ellos necesitan apoyarse en otros entes administrativos para la mejor y eficiente realización de las funciones que le marca la ley. Por ejemplo, la Secretaría de Hacienda tiene diversos órganos desconcentrados. Los más famosos y conocidos por nosotros son el Servicio de Administración Tributaria SAT y la recién creada Agencia Nacional de Aduanas de México, la ANAM. Órganos desconcentrados que tienen 3 elementos para que se entiendan como tal. Cuentan con personalidad jurídica, cuentan con autonomía de gestión, pero carecen de patrimonio propio, porque ese presupuesto y patrimonio se lo da la Secretaría de la cual dependan. Estamos hablando ahí de administración pública centralizada. Ahora, la administración pública paraestatal o descentralizada se compone por organismos autónomos que son completamente independientes. 3 elementos a tomar en consideración: personalidad jurídica, autonomía de gestión, y ellos sí van a contar con patrimonio propio. No necesitan de ninguna secretaría para depender de la misma. Ejemplo, ¿cómo se llama? Para operar por sí, perdón. Ejemplos, que les puedo mencionar: Pemex, la UNAM o cualquier otra universidad pública, el Instituto Politécnico Nacional, el Instituto Mexicano del Seguro Social, por citarles algunos ejemplos. Ahora, Rubén, ¿a mí de qué me sirve conocer todo esto cuando yo quiero que me hables de la preferencia arancelaria equitativa? En esta demanda de amparo que brevemente les estoy mostrando, dicho sea de paso, el último concepto de impugnación que se hizo valer, aquí estamos diciéndole al juez de distrito que tenga cuidado, por favor, con el detalle de los fletes marítimos. Grosso modo, le estamos indicando que la soberanía, junto con el territorio, la población y el gobierno, como lo podemos ver aquí, es uno de los elementos esenciales que le dan nacimiento al Estado, que es una sociedad humana establecida en el territorio que le corresponde. Vienen ahí los fundamentos legales que ya habíamos platicado, nada más se le agrega el artículo 25, fracciones 1 y 2 del Código Civil Federal, que me indica que los Estados Unidos mexicanos es una persona moral. ¿De acuerdo? Con esos 4 elementos hablamos de un Estado independiente, cosa que no sucede con el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. ¿Qué pasa con Puerto Rico? Ok, si bien es cierto, cuenta con un territorio, población y gobierno, carece de soberanía, ¿de acuerdo? Está sujeto a la jurisdicción de la Constitución Política de los Estados Unidos de América. Se le aclara al juez y también lo hago con ustedes. Puerto Rico no es una colonia, pero sí una forma de gobierno y un territorio sujeto a la autoridad y poderes plenipotenciarios, de los Estados Unidos de América. Oye, ¿y dónde viene el fundamento legal de todo eso, Rubén? O sea, ¿es en serio lo que nos estás diciendo o nada más es una retórica para que la demanda se vea bonita? No, claro que tiene toda una razón de ser, ¿sale? Esto lo encontramos en los artículos 1 y 4 de la Ley Pública 600 del 3 de julio de 1950, los artículos 2 y 8 del Tratado de Paz entre los Estados Unidos de América y el Reino de España, conocido como los Tratados de París de 1898, y también los artículos 1 y 4, sección 3 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, ¿ok? Puerto Rico, claro que tiene un gobierno, pero este gobierno es de carácter local, ¿de acuerdo? No tienen como tal un jefe de Estado porque Puerto Rico no es un Estado, no es un país independiente. ¿Por qué? Porque falta el factor soberanía. Entonces, como muchas veces lo he preguntado y ustedes no me van a dejar mentir, a reserva de que esté diciendo algo incorrecto, por favor, corríjanme. Oye, si voy a importar una mercancía originaria de Puerto Rico, ¿puede gozar de la preferencia arancelaria del TEMEC? Claro que sí.
¿Forma parte del territorio aduanero de los Estados Unidos de América? Por supuesto que sí. ¿De acuerdo? Ahora, una vez definido y entendido lo que es el Estado y viendo un ejemplo práctico de por qué lo debo de entender, pues esto me sirve, entre otras cuestiones, para alegar la inconstitucionalidad del alza masiva de los fletes. Regresamos a lo que estábamos comentando. Vamos a ver las zonas de integración económica para ver en dónde cabe la preferencia arancelaria equitativa. Si recordamos, el artículo 24 del GATT de 1994 me habla de los bloques de integración, empezando por el más básico, que es la zona de libre comercio. En esta zona de libre comercio hablamos de un área en donde va a haber aranceles preferenciales para todas las partes y una facilitación comercial. No tiene que ver para nada el factor geográfico, porque mucha gente se confunde. Bueno, ¿por qué el Reino Unido de la Gran Bretaña pretende formar parte del TEMEX si no están en el continente americano? No importa, y tampoco importa si no colindan, con el Océano Pacífico y quieren formar parte del TIPAD. Aquí el factor geográfico está por demás. Una zona de libre comercio implica que los estados partes se pongan de acuerdo para que entre ellos, repito, se reconozcan preferencias arancelarias y facilitaciones en materia comercial. Caso TIPAD o TPP, como se le conoce en inglés. Ahí estamos los 11 países miembros. Si se fijan, México no hace frontera ni con Japón, ni con Brunei, ni con Vietnam. Sin embargo, somos una zona de libre comercio. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered ChumbaCasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. ¿Ok? ¿Qué implica esta zona de libre comercio? Nada más libre tránsito e intercambio de mercancías y flujos de capital con preferencia arancelaria. ¿Ok? Vamos a un segundo paso que es más avanzado, que es el mercado común, como sucede con el Mercosur, mercado común del sur. Ahí estamos hablando de un arancel preferencial para los estados miembros, a saber, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y los demás miembros asociados como Bolivia, Ecuador. Hay otro miembro que es Venezuela, pero Venezuela ahorita se encuentra suspendido por decisión del propio Mercosur, pero aquí les reitero, hay un arancel preferencial exclusivo para los miembros y habrá un arancel preferencial pues llamémosle diferente para los demás estados parte o bloques de integración que pretendan comerciar con el Mercosur, ¿de acuerdo? La diferencia entre un mercado común y una zona de libre comercio es que aquí, además de estar hablando de libre intercambio de bienes, servicios y flujos de capital, también podemos hablar de un libre tránsito de personas. Por ejemplo, ¿qué pasa si un argentino quiere ir a trabajar a Brasil o a Uruguay? ¿Necesita visa o necesita algún permiso especial de esos países? Claro que no. Aquí tenemos un ejemplo de un pasaporte argentino que me dice República Argentina y arriba me dice Mercosur, ¿de acuerdo? Como mercado común que es, y lo mismo sucede con un pasaporte brasileño. Si un brasileño quiere ir a trabajar a Argentina, a Uruguay, a Paraguay, ¿necesita alguna visa o algún permiso especial? De ninguna manera, ¿sale? Porque forma parte de un mercado común, ¿ok? Viene otro grado más avanzado, que es el más adelantado que hasta ahorita tenemos en la actualidad, y es el bloque de integración económica, y qué mejor ejemplo que la Unión Europea, porque la Unión Europea implica
libertad de comercio, libertad de tránsito de personas, preferencia arancelaria, una moneda única e instituciones supranacionales. Pero ojo, el hecho de que existe un Parlamento Europeo, una Constitución de la Unión Europea y un Tribunal de Justicia de la Unión Europea no significa que hablemos de una sola república o un megaestado, ¿de acuerdo? Estamos hablando de estados libres, soberanos e independientes que deciden formar parte de un bloque de integración económica en donde João Gómez, nacional de Portugal, sale diariamente de su casa en Lisboa para ir a trabajar a Berlín, Alemania, sin inconveniente alguno, sin permiso, sin visa, sin nada, porque su pasaporte lo acredita como ciudadano europeo. ¿De acuerdo? Y hay una moneda única y bueno, es el grado más avanzado que hay. Incluso las fronteras resultan ser un poco inexistentes. Hay fotos muy famosas de la frontera entre los Países Bajos y Bélgica. Incluso hay una casa icónica que está dividida en la frontera. La sala está en un país y el comedor se encuentra en otro país y no pasa nada, ¿de acuerdo? Pero no debemos olvidar que existe la legislación en cada estado soberano. Ya el grado más avanzado es el bloque de integración política. La humanidad llegó a conocerlo a través de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Recordamos rápidamente, estalla la Revolución Rusa, poco a poco Rusia se fue expandiendo con sus vecinos, absorbiendo Ucrania, Bielorrusia y todas las repúblicas que formaron ese bloque conocido como la Unión Soviética. Había una sola moneda, el rublo, entre comillas un idioma oficial, el ruso, porque se hablaban más idiomas en la Unión Soviética, y había una sola constitución que regía para todas las repúblicas que formaban parte de la Unión Soviética. Oye, ¿y el intercambio comercial cómo era en este modelo económico socialista? Pues era un libre mercado entre las repúblicas y sus aliados, a saber, el Pacto de Varsovia, Polonia, Bulgaria, etcétera, ¿de acuerdo? Eso ha sido lo más avanzado en cuanto a bloques de integración a que ha llegado la humanidad. Un bloque de integración política. La Unión Soviética ya no existe desde el año de 1992, como lo sabemos todos nosotros. Sin embargo, se pretende que la Unión Europea sea un bloque de integración política. No todos los Estados miembros están decididos e incluso algunos miembros están pensando si seguir o no como miembros de este bloque de integración económica. Causó mucho nerviosismo el Brexit, no causa tranquilidad lo que está sucediendo en Grecia, entre otras cuestiones. Y el ejemplo de Grecia en la Unión Europea tiene que ver con el tema que vamos a tratar ahorita. Ahora sí, Rubén, ¿qué es eso de la preferencia arancelaria equitativa? ¿De dónde lo sacas? ¿Qué es lo que quieres dar a conocer con nosotros? Ok, sabemos lo que es la preferencia arancelaria, ¿de acuerdo? Pero vamos a definir lo que es la equidad. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, de la mano con diversas doctrinas y jurisprudencia nacional y comparada, lo resumimos en estas palabras sencillas. La equidad es un valor que implica justicia e igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, respetando la pluralidad de la sociedad. Ok, hablamos de diferentes personas, diferentes idiomas, diferentes formas de pensar, ¿por qué no decirlo? Diferentes modelos económicos, diferentes sistemas jurídicos, la familia romano-germánica y la familia del Common Law. Ok, ahora, como les decía en el principio, ¿será justo que Guatemala celebre un tratado de libre comercio con China o México celebre uno igual con China? ¿Será justo que exista un tratado de libre comercio entre la Unión Europea y el TIPAD o el RCPE? Vamos a ver todo esto. Aquí aterrizamos en un tratado que ya había tenido el gusto de conversar con ustedes, que es la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados. Me van a decir, ¿cómo das lata con tu tratadito, Rubén? Pero bueno, es de suma importancia que lo conozcamos, ¿de acuerdo? Miren, les voy a decir una cosa, y aquí hay varios investigadores y catedráticos que no me van a dejar mentir. Se nos enseñan diversos tratados en la licenciatura, entre ellos el del GATT del 94. En el posgrado se nos habla un poquito más, ya con más claridad, o tal vez lo entendemos mejor porque ya lo llevamos a la práctica, del GATT del 94 y su diferencia con el GATT del 49
97, pero nunca o raras veces se nos habla, ya no digamos en posgrado, sino en la licenciatura, sobre la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, esa digna aportación mexicana al derecho internacional. Y antes de revisar 4 artículos de suma importancia, quiero aterrizar tantito en el texto del TEMEC. A ver, el TEMEC, ¿con fundamento en qué se está celebrando, Rubén? El TEMEC se celebra, entre otras cosas, con fundamento en el artículo 24 del GATT del 94. El artículo 1.1 de este tratado internacional me habla de un establecimiento de una zona de libre comercio, que ya quedó bien definida, ¿de acuerdo? Dice, entre otras cosas, que las partes, de conformidad con el artículo 24 del GATT del 94, estamos constituyendo una zona de libre comercio, es decir, habrá preferencia arancelaria y libertad de intercambio de mercancías, bienes, servicios y flujos de capital entre los países miembros de América del Norte, México, Estados Unidos y Canadá. Oye, ¿aplican, Rubén, los territorios de ultramar bajo jurisdicción estadounidense como Guam, Hawái o Puerto Rico? Por supuesto que sí, claro que sí, ¿de acuerdo? Territorio aduanero, si lo queremos ver desde ese punto de vista. Pero, ok, este fundamento legal me habla de zonas de libre comercio, está bastante bien. Pero también nos comentabas, Rubén, que en el artículo 1 del GATT del 94 se habla de la preferencia, perdón, del trato nacional y del principio de nación más favorecida, que me habla de una igualdad jurídica entre los estados. Pero ¿dónde queda la igualdad económica, la igualdad social? Bueno, pues la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, en sus artículos 1, 4, 18 y 19, contempla cosas muy interesantes que quisiera checar con todos ustedes. Vámonos al artículo primero, el cual quisiera leer con la venia de los presentes para posterior a ello, analizarlo y explicarlo. Fíjense bien, artículo 1, procedo a la lectura y ahorita con mucho gusto lo explicamos. Todo Estado tiene el derecho soberano e inalienable de elegir su sistema económico, así como su sistema político, cultural y social, de acuerdo con la voluntad de su pueblo, sin injerencia, coacción ni amenaza externas de ninguna clase. Ok, todo Estado, al ser libre y soberano, es libre, valga la redundancia, de elegir el sistema económico, su forma de gobierno, su sistema social y cultural que mejor le convenga, de acuerdo con sus decisiones soberanas, o sea, haciendo valer la voluntad del pueblo o respetando la vox populi, ¿de acuerdo? Esta palabra soberanía, que tanta confusión genera, ¿hasta dónde se obliga a un Estado para cumplir? Bueno, tenemos que estudiar más a fondo la Convención de Viena del 69. En todo, todos estamos de acuerdo que en el momento en que un Estado celebra un tratado internacional, cede parte de su soberanía, pero recordemos que también en los tratados internacionales existen causales de incumplimiento y se puede denunciar el tratado, que es el primer paso para dejarlo sin efectos. Y también un país puede caer en responsabilidad internacional y ese país que caiga en ese supuesto tiene la obligación de indemnizar a los demás estados parte. Ya lo habíamos platicado también en una ocasión, el famosísimo artículo 32.10 del propio TEMEC, que viola al derecho internacional y para mi gusto también está violando el artículo 1 de la Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados. Palabras más, palabras menos, México no tienes derecho a celebrar un tratado comercial con China. Ya se tiene, ¿de acuerdo? Es un tema que ya lo hemos analizado, pero insisto, si México quiere una relación más madura con China, necesita modernizar ese tratado, no celebrar uno nuevo, porque entonces México estaría cayendo en responsabilidad internacional, ¿ok? Entonces, respeta mi soberanía. Artículo 4, ¿qué nos dice? El artículo 4, misma dinámica, señala lo siguiente. Todo Estado tiene el derecho de practicar el comercio internacional y otras formas de cooperación económica, independientemente de cualesquiera diferencias de sistemas políticos, económicos y sociales. Ningún Estado será objeto de discriminación de naturaleza alguna basada únicamente en tales diferencias. En el ejercicio del comercio internacional y de otras formas de cooperación económica, todo Estado puede libremente elegir las formas de organización de sus relaciones económicas exteriores y celebrar
celebrar acuerdos bilaterales y multilaterales que sean compatibles con sus obligaciones internacionales y con las necesidades de la cooperación económica internacional. Ok. Tenga yo el sistema económico o político que yo tenga, no tengo por qué ser objeto de discriminación. Si tú consideras que mi modelo económico no es erróneo, bueno, respeta mi voluntad popular, ¿de acuerdo? México en lo particular y América Latina en lo general vimos este cambio drástico en la década de los 70s. Se hablaba de un nuevo orden económico mundial. Ustedes recordarán a ¿cómo se llama? Derivado de lecturas, o a quienes les tocó vivir esa época. Se trataba de dejar atrás las enseñanzas de John Maynard Keynes, de ese estado benefactor o el estado de bienestar, para darle paso a las enseñanzas de Milton Friedman, que si bien es cierto, Milton Friedman no es el padre del modelo de libre mercado, también conocido como el modelo económico neoliberal, pues esto ya lo habían planteado con antelación el escocés Adam Smith y el inglés David Ricardo, ambos economistas de profesión, que me hablaban de una mano invisible y de una economía en donde se permitiera hacer y dejar pasar, ¿de acuerdo? Eso sí, y algo que no se nos dice de Adam Smith y me causa mucha desazón, si bien es cierto, Adam Smith hablaba de esa mano invisible y de ese libre mercado y que el Estado no tenía que intervenir, Adam Smith dijo dos cosas muy importantes. Estado, tú nada más mantente atento al cumplimiento de las leyes. Libertad sí, libertinaje económico no. Y también otra cosa muy importante que no se nos dice de Adam Smith, así como no se nos dicen ciertas cosas de Karl Marx. De Adam Smith no se nos dice, y bien en su libro La riqueza de las naciones, a él le preocupaban mucho los monopolios. Él decía, Estado, cuidado con los monopolios, porque entonces vamos a regresar a la época medieval, en donde gremios como el panadero, por ejemplo, acaparaban mercancías y simple y llanamente dejaban desprotegido al consumidor, que era la palabra que él empleaba. Ya si lo vemos desde un punto de vista del derecho social, hablamos de una violación al derecho humano a la alimentación. Oye, me dejas sin pan. En aquel entonces, base de la dieta europea, y se consideraba que el pan era tan nutritivo como la carne. También tuvo que ver mucho la cuestión de la religión. Para los que somos católicos, ¿qué dice el Padre Nuestro en una de sus partes? Danos hoy el pan de cada día, ¿de acuerdo? Entonces, pues era un alimento muy importante como para que un grupo de personas acapararan el mercado de los cereales, de la harina y del pan ya fabricado para venderlo hasta 10 o 20 veces el precio de lo normal, porque la sociedad lo necesitaba, ¿de acuerdo? En eso estaba en contra Adam Smith, pero no se nos dice nada de eso. Es muy importante conocer todas las teorías económicas. Tan importante es conocer a Adam Smith y a David Ricardo y a John Maynard Keynes y a Milton Friedman como a Karl Marx, ¿de acuerdo? No quiero vender aquí ninguna idea socialista ni nada. Aquí lo único que quiero rescatar de Karl Marx es la protección a los derechos económicos y sociales. Cuando yo pregunto, ¿qué es la dictadura del proletariado? La mayoría de las personas me dicen que es mantener a la gente y que no trabaje. Ok. Cuando yo replanteo mi pregunta y les digo, ¿tienes un salario? ¿Tienes prestaciones sociales? ¿Tienes vacaciones? ¿Tienes reparto de utilidades? Ok, tienes un comedor, no necesariamente te dan de comer en la empresa, pero hay instalaciones para que tú puedas ingerir tus alimentos ahí. Sí, tengo todo eso, Rubén, incluso vales de despensa. Eso es la dictadura del proletariado. ¿De acuerdo? Las conquistas de los trabajadores que literal costaron sangre, sudor, lágrimas y vidas. Las huelgas de Cananea, Río Blanco y Chicago, y después ya en mayor magnitud las revoluciones mexicana y rusa. Bueno, en las fábricas antes del estallido de estos eventos sociales no había salidas de emergencia y a los niños, perdón que lo diga, es muy cruel, los envolvían en esponja de mar o en algodón para meterlos en las chimeneas y ocuparlos para la limpieza de las mismas como un cepillo para los biberones. O sea, de verdad había la necesidad de tanta deshumanización, pero bueno, regresando, esto nada más lo comento para entender un poquito mejor a Karl Marx y por qué las enseñanzas de John Maynard Keynes, porque John Maynard Keynes hablaba de un modelo económico mixto y él planteaba a nivel comercio exterior, Estado trata, por favor, o bueno, país, hablando también del sector privado.
procura producir lo más que puedas para importar lo menos posible y seas lo más soberano e independiente en el aspecto económico y científico, ¿de acuerdo? Casos de Japón, Alemania y otros países que hoy son desarrollados. Quiero analizar en conjunto con ustedes los artículos 18 y 19 que son de gran relevancia, y es aquí donde acuñé yo humildemente el término preferencia arancelaria equitativa. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Aquí sí quisiera resaltar un poquito el tamaño para que alcancemos a ver mejor todos. Seguimos con la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados. Artículo 18. Los países desarrollados deben aplicar, mejorar y ampliar el sistema de preferencias arancelarias generalizadas, no recíprocas y no discriminatorias a los países en desarrollo, de conformidad con las conclusiones convenidas pertinentes y decisiones pertinentes aprobadas al respecto dentro del marco de las organizaciones internacionales competentes. Asimismo, los países desarrollados deben estudiar seriamente la posibilidad de adoptar otras medidas diferenciales en las esferas en que ello sea factible y apropiado, y de manera que se dé a los países en desarrollo un trato especial y más favorable a fin de satisfacer sus necesidades en materia de comercio y desarrollo. En sus relaciones económicas internacionales, los países desarrollados tratarán de evitar toda medida que tenga un efecto negativo sobre el desarrollo de las economías nacionales de los países en desarrollo y que haya sido promovido por las preferencias arancelarias generalizadas y por otras medidas diferenciales generalmente convenidas en su favor. Leo el 19 y ahorita los analizamos en conjunto. Artículo 19. Con el propósito de acelerar el crecimiento económico de los países en desarrollo y cerrar la brecha económica entre países desarrollados y países en desarrollo, los países desarrollados deberán conceder un trato preferencial generalizado, sin reciprocidad y sin discriminación a los países en desarrollo en aquellas esferas de la cooperación internacional en que sea factible. ¿Qué quiere decir esto? Por supuesto, no nos negamos al intercambio comercial y mucho menos a practicar el libre comercio, pero sí buscamos un comercio internacional justo y, como lo dice la parte introductoria de la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, de la mano con el artículo 4, queremos que el comercio internacional, déjenme ver, por aquí viene, queremos que el comercio internacional de verdad sea una herramienta para el desarrollo socioeconómico de los estados, ¿de acuerdo? Aquí está, miren, artículo 6, que el comercio internacional de veras sea una herramienta de apoyo para el desarrollo socioeconómico de los estados, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿qué quiere decir en esencia los artículos 18 y 19 de la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados? País desarrollado, por tus condiciones, estás obligado a reconocerme una preferencia arancelaria. A mí, país que me encuentro en vías de desarrollo o que me encuentro en una situación tercermundista, ¿sale? Como algunos países de África y de Centroamérica. Mas no así esperes de mí un reconocimiento de preferencias arancelarias porque destruyes mi economía, ¿de acuerdo? ¿Cuántas veces nos hemos planteado esta idea? Sí se puede, hay países con los que se puede tener libre comercio y países con los que no. China es un ejemplo de ello. De por sí, con el pago de aranceles y en algunos casos de cuotas compensatorias, ¿cuántas mercancías originarias de China no ingresan al país? Hablo de forma legal. Dejemos de lado ahorita el contrabando, no nos interesa. Hablo de forma legal, con un pedimento, cumpliendo con las formalidades del despacho aduanero y todo lo que ustedes gusten y manden. Ahora, imagínense con preferencia arancelaria. Destruye la economía nacional, ¿sale? México ya lo vivió algo muy parecido cuando recién entró en vigor el Telecán. Celebramos, sí, lo recuerdo perfectamente bien, tenía yo 13 años en ese 1994, los mexicanos ya nos sentíamos primermundistas porque estábamos a la par de Estados Unidos y Canadá. Esa era la idea, que no nada más se nos vendió a los mexicanos, sino a todo el mundo. Fue lo que vendió Carlos Salinas de Gortari, ¿de acuerdo? No olvidemos que él quería ser el primer secretario general de la pronto recién creada Organización Mundial del Comercio. Pero bueno, no quiero politizar nuestra charla. El detalle
es que el país, y aquí varios doctrinarios lo han apuntado, entre ellos el doctor Juan Rabindrana, el doctor Adar Moreno, incluso tenemos aquí al doctor Máximo Carvajal, que no olvido sus enseñanzas y sus obras. Todos ellos han dicho el país no estaba preparado y derivado de una importación masiva de mercancías originarias de Estados Unidos sin el pago de aranceles, en parte se echó a perder, no sé, se me fue la palabra correcta para utilizar, en parte la producción nacional casi se viene a la ruina y muchas empresas mexicanas terminaron por desaparecer o de plano terminaron por fusionarse, sinónimo de venderse a las empresas estadounidenses. ¿De acuerdo? Ahora, no digo que el comercio exterior sea malo de ninguna manera, ni pretendo satanizarlo. Lo único que quiero es que, así como se fundamentan los tratados internacionales, me regreso al TEMEC, con el GATT del 94, también es importante que aquí, en todos los tratados que celebren todos los países y todos los bloques de integración, se fundamenten en los artículos 1, 4, 18 y 19 de la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los estados. ¿Para qué? Yo no quiero que estés invadiendo mi país con tu sobrante de mercancías, con tu excedente, ¿de acuerdo? Yo lo que quiero es que tengamos un comercio justo. Sí me interesa lo que tú estás vendiendo, también a ti te debe de interesar lo que yo te ofrezco, pero por el momento no te voy a reconocer preferencias arancelarias porque no estamos en el mismo nivel. Oye, Rubén, pero es que entonces ya no es una zona de libre comercio. Puede ser. También aquí el artículo 24 del GATT del 94, en mi consideración muy humilde, debería de reformarse, porque nació en unas condiciones muy diferentes a las que tenemos hoy en día bajo el principio rebus sic stantibus, ¿de acuerdo? Entonces, la importancia de conocer la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, siento que puede ser un gran área de oportunidad que tenemos los países, pónganle el calificativo que quieran, emergente, en vías de desarrollo, tercermundista, para tener un comercio internacional más justo con los países y bloques de integración que ya tienen un desarrollo mayor, ¿de acuerdo? Por supuesto, cuando esta carta fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, no fue muy del agrado de los países en desarrollo. Las razones se explican por sí mismas. Ahora, chéquense la paradoja. Cuando se aprobó, China fue uno de los que dijo, sí, por favor, bravo por esta aportación mexicana. Pregúntenle a China si ahora a ella le conviene reconocer este tratado por el cual ella votó en su momento, porque sí que entrara en vigor, ¿de acuerdo? Y ese voto sabemos perfectamente bien que no es irreversible. ¿De acuerdo? En la Asamblea General de las Naciones Unidas. Entonces, en resumidas palabras, considero que es importante que tomemos este tratado internacional para la celebración, negociación y firma de todos los tratados de libre comercio en materia comercial que celebre México en lo particular y otros países en lo general, ¿de acuerdo? Y pues bueno, es así como concluyo mi presentación con ustedes. Les agradezco el haberme acompañado, el haberme escuchado hoy en día. Y pues bueno, Octavio, te cedo la palabra agradeciéndote de antemano. Muchas gracias, Rubén. De verdad que pues una excelente charla, me parece que muy nutrida, con bastante información. Me parece que como siempre subes a la mesa pues varios puntos que me parece que deben de destacarse. Y bueno, pues antes de pasar a lo que son las preguntas que tradicionalmente nuestros conferencistas nos ayudan a resolver, pues quiero agradecer el día de hoy a Terminal Logistics S.A., que es una empresa que se funda hace muchos años. Yo creo que tú la conoces también, Rubén, ahí que está en Querétaro y en algunas otras partes del país, que pues se dedica a apoyar con servicios de operación, administración, comercialización de recintos fiscalizados, terminales de carga aérea, marítima, terrestre y ferroviaria, así como administra también almacenes habilitados como depósito fiscal, pues por apoyarnos para que este trueque del día de hoy se lleve a cabo, ¿no? Aquí un pequeño mensaje que nos manda esta importante empresa de administración de recintos fiscalizados, que es todo un arte. El tema de los recintos fiscalizados estratégicos y de los almacenes generales de depósito tiene su chiste. Entonces, bueno, pues queremos agradecer
a Terminal Logistics por el apoyo que da. Hagamos un trueque para que se sigan celebrando estos bonitos programas en los cuales participan, pues, ¿qué te digo? Talentosos maestros, incluso muchos de ellos descubiertos por este programa y que nos ha permitido mantener el propósito que es de compartir conocimientos a toda la comunidad. Como ya es tradición, no sé cuántos diplomas tengas ya, Rubén, pero bueno, este es muy especial. Hagamos un trueque, le otorgue el presente reconocimiento al maestro Rubén Abdo Ascar Camacho por hacer un trueque en la plática virtual con el tema La preferencia arancelaria equitativa, este 21 de febrero del 2021. Lo firma tu servidor y por supuesto Daniela Martínez, quien te manda un afectuoso abrazo y saludo. Y pues nos vemos la próxima, nos vemos. Hemos llegado al final del trueque de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Hagamos un trueque vía Zoom, un evento de TLC Magazine México. Si te gustó esta plática, no olvides compartir cada evento con tus contactos, para que así continuemos esparciendo conocimiento y nos mantengamos actualizados. Encuentra todas nuestras pláticas a través de nuestra plataforma de educación en línea ingresando a www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de cursos, donde podrás verlas nuevamente sin costo. Si estás interesado en algún tema específico, envíanos un mensaje a través de las redes sociales de TLC Magazine México y buscaremos un experto que pueda aclarar tus dudas. Esto fue Hagamos un trueque. With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered ChumbaCasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.